porque yo creo que también lo que hemos hablado ahora forma parte un poco de lo que pudiésemos comunicar. ¿Alguna palabra sobre lo que puede ser para nosotros el carisma de Radio María, etcétera? Tal y como, no sé, pues compartiendo mi experiencia con vosotros, sin pretender ser teórico, sino diciendo, todos conocemos un poco para nosotros la gracia que ha supuesto. Yo recuerdo ese lema de Radio María, la gracia de una presencia. Ha supuesto para nosotros una gracia especial de que María esté en la casa de todos. Recuerdo que cuando le escuché a nuestro presidente internacional, don Manuel Ferrario, pues hablar de cómo nació en él la intuición de Radio María, que él tuvo esa especie de una llamada interior de María a buscar alguna forma de cómo entraría María en la casa de todo el mundo, porque María quiere estar en el corazón de la familia. Ella es reina y madre de la familia. Así le invocamos especialmente al final en las últimas letanías del Santo Rosario, ¿no? Después de invocarla como reina y madre de la familia, decimos reina de la paz, y así se termina el rosario. Entonces, ¿cómo entrar María en el corazón de la familia? Entonces, esa intuición que tuvo don Emanuele Ferrario, de que una forma muy potente de poder entrar en el seno de la familia podía ser Radio María, me parece que es genial, es una intuición genial, porque la radio tiene la capacidad, además creo que es un medio de comunicación como muy respetuoso de nuestra vida diaria ordinaria, de nuestros quehaceres diarios, del quehacer de una familia. Una familia obviamente se tiene que organizar y tiene que compaginar ser Marta y María, al mismo tiempo. Tiene que ser Marta y tiene que ser María. En una casa hay que ser Marta porque las cosas hay que hacerlas y hay que organizar pues la comida y las cosas más, digamos, perentorias y materiales de la vida hay que organizarlas, ¿no? Y al mismo tiempo hay que compaginar eso con hacerlo en presencia de Dios. Y podríamos decir, Marta, andas inquieta por tantas cosas y tu hermana María ha elegido la mejor parte. Entonces, ¿cómo compaginar ser Marta y ser María? ¿Cómo compaginar ser contemplativo y ser activo al mismo tiempo en la vida familiar? Pues me parece que la verdad es que Radio María tiene esa capacidad de ayudar a conjugar ambas almas, la de Marta y la de María. ¿Por qué? Porque la radio es muy respetuosa con nuestro quehacer diario. Uno puede estar trabajando, puede estar en la cocina, puede estar haciendo sus cosas, sin que la presencia de la radio se lo impida. Casi le ayuda a entregarse a sus quehaceres, etcétera. Es como si uno pudiese ser Marta, estando atenta, ¿no?, a preparar la cena, sin dejar de escuchar la voz del Señor en su vida. Si fuese una televisión sería difícil compaginar ser Marta y ser María, ¿sabes? Porque es que la televisión te lo pide todo. La televisión tienes que dejarlo todo para estar atendiéndola, casi te está robando tu quehacer diario, tus quehaceres, tus responsabilidades diarias, ¿no? No así la radio, que creo que es un medio mucho más, digamos, adaptable, que se adapta mucho mejor a ese respeto de nuestros quehaceres diarios, pero a esa ayuda para vivirlos en presencia de Dios. O sea, creo que esa intuición de don Emanuele Ferrario, ¿no?, de cómo hacer que Radio María entre en todas las casas y nos ayude a conjugar en ellas el espíritu de Marta y María, es una genialidad. En segundo lugar, también diría que otra de las grandes intuiciones de esta radio nuestra es que se haga pues con este estilo de voluntariedad, o sea, de no profesionalización, sino de vivirla en el contexto de un voluntariado. Estoy convencido de que si Radio María se hubiese profesionalizado, no tendría este espíritu, no lo tendría, es que no, es imposible. Recuerdo
que se han cumplido ahora 10 años de mi nombramiento como obispo. El tiempo corre que vuela. Y recuerdo que recién elegidos los nuevos obispos de cada año, se nos suele invitar a que en los primeros meses de la elección vayamos a Roma a tener un cursillo para los obispos recién elegidos, pues para que allí te expliquen durante una semana pues las cosas básicas que necesita saber un obispo, de pues cómo, por ejemplo, le puede ser ayudado desde la Congregación para la Doctrina de la Fe o desde la Congregación para la Liturgia, y pues se le dan a un obispo recién elegido las instrucciones prácticas de cómo funciona la Santa Sede, las distintas congregaciones, etcétera. Bueno, pues en esa semana, hace 10 añitos, recuerdo que también vino a visitarnos del Consejo Pontificio para las Comunicaciones, Monseñor Foley, que era un arzobispo norteamericano, que vino pues también a compartir la preocupación de la Santa Sede de cómo llevar adelante la comunicación. Ya ha fallecido Monseñor Foley. Bueno, entonces recuerdo, no me olvidaré nunca, que nos dijo lo siguiente. Después de decir que es muy importante también para un obispo cómo intenta liderar la comunicación dentro de un obispado, y como dentro de un obispado debe de haber pues también unos responsables de comunicación. Bueno, después de hablar de todo eso, él nos dijo que desde la Santa Sede miraban con sorpresa, con admiración, pues cómo a veces la Iglesia había intentado poner en marcha determinados retos de comunicación con muchos medios humanos, de una manera muy profesionalizada, y que sin embargo pues eso el Señor no lo había bendecido. Y recuerdo que puso el ejemplo de la televisión de la Conferencia Episcopal Estadounidense, que había sido un proyecto comunicativo jamás había hecho algo con tantos medios y sin embargo pues fue un fracaso que hubo que cerrar, y con una deuda, pues a ver cómo le damos la vuelta en el tiempo de muchos años, ¿no? Y decía él, y sin embargo, pues ahí está esa intuición de Madre Angélica, de esa religiosa Clarisa, que tiene esa intuición de poner en marcha desde las bodegas de un monasterio pues un proyecto de comunicación llevado adelante por voluntarios, y Dios lo bendice. Y dijo, ya ahí está Radio María, que es otro proyecto que surge pues por don Emanuel Ferrario, sin medios profesionales y bajo unos parámetros de voluntariedad, y Dios lo bendice, ¿no? Entonces recuerdo que él dijo, ¿cómo es posible que proyectos comunicativos mucho más profesionales fracasen y otros proyectos de comunicación pues mucho más, digamos, de menos estándares de calidad comunicativa, etcétera, ¿no? Pues salgan adelante y sean bendecidos, ¿no? Y decía, y es que hay un factor que es el carisma. Hay un factor que no nos podemos olvidar, que es el carismático, es decir, Dios da su carisma a lo que tiene que darlo, a lo que Él considera que en su designio tiene que darlo, ¿no? Entonces no deberíamos nosotros, pues en vez de empeñarnos en hacer una estructura, en crear una estructura y luego pedir que Dios le dé el carisma, estar atentos a ver dónde Dios da el carisma e intentar poner nuestras fuerzas al servicio de allí donde Dios está soplando, el Espíritu está soplando. Parece que lo lógico es estar atentos a dónde sopla el Espíritu y luego poner nuestras fuerzas en ello, no hacer con nuestras fuerzas un proyecto y luego pedir que sea bendecido, ¿no? Recuerdo perfectamente aquellas palabras que nos dijo, y por eso la verdad es que yo mismo dije, pues es que es un razonamiento bien lógico, bien evangélico y hasta lógico desde nuestro razonamiento humano, ¿no? Por eso me parece que dentro en estos 10 años puedo decir, ¿no?, como testimonio personal, en estos 10 años de ministerio episcopal, que me parece que ha sido un regalo de Dios el poder poner nuestros carismas personales, nuestros dones personales al servicio pues de un proyecto de comunicación que uno tiene conciencia que ha nacido del corazón de la Virgen y desde esa intuición. Que incluso creo que en esa intuición, fijaros bien, en esa intuición creo que parte de lo que le hace encantadora es también la debilidad de los que la conformamos.
La debilidad que nos conformamos, ¿no? Pues el hecho de que hace un rato estábamos ahí hablando y los nervios que vivís los voluntarios, pues porque no sé lo que ocurre, que siempre en los minutos anteriores a que tenga que hacerse una transmisión, uno tiene la percepción de que todo va a fallar. Es que esto no falla, no sé qué, esto no tira. Tenemos la experiencia, qué frecuente es esto, ¿no? La experiencia de nuestra debilidad, ¿eh? Y luego al final pues, salimos adelante y las cosas salen perfectas, no, salen lo suficientemente dignas como para que quien tuviese hambre de Dios pueda alimentarse. No salen tan perfectas como para que nadie se luzca, pero es que es muy distinto, hay una gran diferencia entre pretender dar luz o pretender lucirse. Hay una diferencia entre ambas cosas que es esencial, ¿eh? Ser luz para el mundo o querer lucirse, ahí hay un saltito que es triple salto mortal, ¿eh? Entonces creo que también en este carisma de Radio María de voluntariedad, etcétera, hasta los fallos se aprovechan, hasta las imperfecciones se aprovechan, ¿eh? Recuerdo una anécdota de la vida del seminario que también que me quedó muy marcada, que también la he contado por Radio María y seguro que igual a uno la habéis escuchado, ¿no? Y es que recuerdo que eran las bodas de plata episcopales de don Marcelo González Martín, entonces cardenal de Toledo, éramos seminaristas, entonces pues, se preparó pues un pequeño homenaje, un homenaje. Recuerdo que se hizo en la iglesia de los jesuitas de Toledo, un concierto homenaje. Y entonces el maestro Celada, que era nuestro profesor de música, organizó un gran concierto hecho por la coral del seminario, pero también por un coro de voces de niños y otro voz. Bueno, era una conjunción de varios coros en ese homenaje al señor cardenal, retransmitido por la televisión. Y pues ahí estaba presente toda la sociedad toledana y personas que habían venido de Madrid, hecho con un esmero tremendo, ¿eh? Entonces recuerdo que estaba la iglesia de los jesuitas, que es la mayor de Toledo, yo creo que a tope. Y para concluir el concierto se había puesto en programa el Aleluya de Händel. El Aleluya de Händel, ya conocéis que tiene ese momento en el que se repite Aleluya, Aleluya, los tenores cantan Aleluya, hay un gran silencio y el Aleluya final, ¿eh? Entonces estábamos cantando ese Aleluya y después yo también era de los tenores segundos en aquel coro, estábamos aleluya, aleluya, llegó el silencio y yo metí una aleluya más por mi cuenta, aleluya, pegué una aleluya más, no, madre mía. Entonces terminó con mi solemne metedura de pata, ¿no? Terminó el canto, terminó el concierto, fuimos todos en filas a la sacristía. Yo decía, madre mía, tierra trágame, dije yo, y además tenía que ser el canto final, que no había tiempo ni de olvidarse del fallo, decía, porque es que si por eso el fallo hubiese estado a mitad de concierto, ¿sabes? Pero terminó, llegamos allí, nos pusimos todos en fila, llegó el maestro Celada y dijo, ¿quién ha sido? Y dijo, yo decía, ahora viene cuando me matan, ¿no? Y dije, he sido yo. Y dijo él, lo hemos ensayado todo para gloria de Dios y también ese aleluya de más ha sido para gloria de Dios. Nos dijo él eso, ¿no? Y no lo olvidaré nunca, ¿eh? Durante una temporadita, me acuerdo que en el seminario me llamaron el aleluya, durante una temporadita, ¿eh? Bueno, luego ya se olvidó la anécdota, pero ¿qué quiere decir? Que las cosas, cuando están hechas con buen espíritu, también nuestras imperfecciones, etcétera, lejos de imposibilitar la acción de Dios, todavía yo creo que son un lugar más adecuado para que Dios lleve adelante su obra, para que quede patente que no es a través nuestro, que somos bastante torpes, o sea, no, porque no es lo mismo dar gloria a Dios que pretender ser don perfecto, no es lo mismo. Nuestra meta es la santidad, no es el perfeccionismo. Y entre santidad y perfeccionismo hay una distinción muy grande. Nosotros queremos dar gloria a Dios. Y entonces, en este formato de radio conformada por voluntarios, que evidentemente, ¿cómo va a ser? No puede tener el mismo nivel de calidad comunicativa que tiene no sé quién, pues es que todo eso también Dios lo ha querido así.
Eso no quiere decir que vayamos a buscar ser un chapuzas, obviamente, ¿no? Pero sí que tenemos que tener conciencia de que Dios nos ha elegido en nuestra imperfección, porque quiere que la obra sea suya. Quiere que la obra sea suya y que nosotros seamos instrumentos suyos, ¿no? Y que no nos apropiemos de la gloria que Radio María está dando. Eso me parece que es algo importante, que forma parte del carisma de Radio María. Forma parte de este carisma. También creo que Radio María tiene otra gracia muy importante, que es la gracia de, en medio de una gran crisis, porque hay que decir que Radio María se ha expandido justamente en unas décadas en las que en Occidente ha habido, en la Iglesia Católica, ha habido una gran crisis posconciliar que a veces que ha sido una especie de explosión de racionalismo. Pues digamos, algunos han hecho una comprensión, dicen, bueno, es que la Sagrada Escritura hay que releerla desde unos parámetros de racionalidad y entonces no entender las cosas de una manera ingenua, sino que, a ver, pues es que es así. En muchas facultades de teología en estas décadas anteriores se ha difundido una lectura racionalista de la teología en la que casi no ha habido lugar para abrirse al misterio. Y por desgracia, pues se ha hecho una explicación se dice desmitologizada, se dice, ¿no? De la Virgen María, que la Virgen María, eso de que fue virgen, no hay que entenderlo en el sentido literal de la palabra. Y eso de que Jesús está en la Eucaristía, eso no hay que entenderlo en el sentido literal de la palabra. Lo importante es que la Eucaristía es compartir y no sé qué. Y eso de que Jesús hizo milagros, tampoco hay que entenderlo en el sentido literal de la palabra. Son signos por los que Jesús. Y eso de que Jesús resucitó entre los muertos, tampoco hay que entenderlo en el sentido literal de la palabra. Jesús vive entre nosotros. Por desgracia ha habido una gran crisis teológica en estos años de secularización, en los que en el seno de la propia Iglesia nos hemos visto infectados de racionalismo, pretendiendo hacer una relectura de toda la fe desde parámetros racionalistas, como si pudiésemos creer sin necesidad de creer, como si uno pudiese ser cristiano sin necesidad de creer en los misterios. En el misterio, he puesto el ejemplo del misterio de lo que es la Inmaculada Concepción, la virginidad de María, la maternidad divina de María, de la presencia de Cristo en la Eucaristía, de su resurrección, etcétera, etcétera. Y en medio de ese gran catarro de secularización que ha existido, en el cual una parte importante del clero, de las facultades de teología, de los seminarios, se ha visto infectada, claro, con una crisis muy fuerte, fortísima. Pues claro, que en medio de toda esa crisis, que los santuarios marianos, en la medida en que muchas parroquias se vaciaban, los santuarios marianos, fijaros lo que ha sido Lourdes o Fátima o otros santuarios marianos, ¿no?, hayan sido como el gran contrapeso, y en ese contrapeso, frente a esa tendencia a la autosecularización, está Radio María. Radio María, junto con los santuarios marianos, ha ejercido un gran contrapeso en este gran fenómeno de secularización. Entonces, Radio María ha seguido confesando la fe de los sencillos. Ha seguido confesando la fe de los sencillos, en plena crisis de aquí y de allá. Porque si los teólogos o aquellos que quieran hacer una explicación adaptada a los parámetros culturales de este mundo, de la fe cristiana, si para eso necesitan alejarse de la fe de los sencillos, mire usted está traicionando la fe. No nos engañemos. Aquel que no es capaz de confesar la fe de siempre y confesarla de manera sencilla, inequívoca y no... Es que en el fondo está traicionando la fe. O sea, Radio María tiene la capacidad de explicar la fe cristiana de manera sencilla y comprensible. Me decía un profesor nuestro de teología que
también en su pueblo, pues, en su pueblo natal, había llegado toda esta crisis de fe, ¿no? Y entonces que en una ocasión, que el párroco, que también estaba infectado de esa crisis de fe, había invitado a un teólogo, para que diese unas conferencias sobre la resurrección de Jesucristo. En un lenguaje verdaderamente alambicado y complicado. Estaba el salón de actos, pues, bastante lleno, de la parroquia, y aquel teólogo empezó a hablar de la resurrección de Jesucristo con un lenguaje complicado, alambicado, que parecía que uno tenía que tener, no sé qué, que parece que hablaba con palabras que eran esdrújulas, ¿no? Complicadísimas para poder entenderlo, ¿no? Y con esas teorías complicadísimas de que la resurrección de Cristo no hay que entenderla en el sentido físico de la palabra, sino que Jesús resucita en tu interior, pero que no hace falta que para eso Jesús haya salido del sepulcro. Bueno, durante 1 hora estuvo hablando y hablando y hablando, con esos discursos que calientan el corazón, pero calientan la cabeza, pero enfrían el corazón. Y entonces dice que al terminar, alguno quiere hacer alguna pregunta. Dice que el cartero del pueblo, que era un hombre muy de esos, un espíritu sencillo, libre, directo, levantó la mano y dijo: yo tengo una duda, ¿no? Dice: yo lo que no me ha quedado claro es que si Jesús al final resucitó o no resucitó. Le digo, y claro, después de que se había tirado 1 hora explicando eso, ¿no? Llegó el otro, le hizo esa pregunta y claro, fue como decir: pero bueno, aquí hemos estado haciendo ¿qué hemos hecho durante 1 hora, ¿no? Porque si la fe no puede ser explicada a los sencillos de manera directa, clara, no es la fe católica. La fe católica ha tenido la virtualidad de poder ser explicada a los sencillos en un catecismo de la Iglesia Católica que tiene la capacidad de ser transmitido a los sencillos. Y creo que eso ha hecho Radio María. Los grandes misterios de la fe no hace falta tener un doctorado para entenderlos, eso no puede ser. La fe no puede ser una especie de producto que está reservado para unos entendidos que tienen una sabiduría especial y entonces ellos pueden entender lo que el pueblo sencillo no puede entender. No, eso no ha sido así. Eso ha sido una tentación gnóstica que desde los primeros siglos fue una herejía que la Iglesia siempre condenó, el pretender que la fe está reservada para unas élites intelectuales y que los sencillos no pueden entenderla. Lo que no puede ser explicado para los sencillos es que no es católico. Eso creo que en Radio María es una gran potencialidad para entender eso así. No es verdad que Radio María, sea un medio para los ignorantes. No. Todos somos ignorantes y todos tenemos que ser niños delante de Dios. Y el teólogo que no se sienta con la llamada a ser niño es que no vive el misterio de la fe. Está por encima de la fe y no está por debajo de ella. Por eso, por lo tanto, yo creo que Radio María, frente a esa tendencia de estas décadas de secularización, en las que lo que se ha hecho ha sido, repito, calentar la cabeza y enfriar el corazón, yo creo que Radio María lo que ha hecho ha sido calentar el corazón e intentar humildemente iluminar la cabeza, pero sobre todo calentar el corazón. Y entonces es un medio de comunicación que prima la vida espiritual, que prima la devoción a María nuestra Madre. Pues claro que sí, pues tiene que ser así. Tiene que ser así. Lo lógico es que se prime en un proyecto como este, pues la devoción y la unión con María. Y de eso no tenemos que avergonzarnos en absoluto. Es que ¿cuántos rosarios se rezan ahí, no? Está todo día rezando, ¿no? Pues bendito sea Dios. Es que nosotros antes de hablarle al mundo de Dios, tenemos que hablarle a Dios del mundo. Es así, ¿eh? O sea, la verdadera evangelización no es la que está siempre charlas y charlas y charlas, ¿no? Sino que antes de hablarle al mundo de Dios, queremos hablarle a Dios del mundo y queremos presentarle a nuestra Madre las necesidades de todo el mundo, ¿eh? Entonces, creo que esa ha sido otra característica. Radio María ha tenido el atrevimiento
de ser contracultural y ser libre en años de secularización. Creo que ahí hubo, permitidme que barra un poquito para casa, creo que también en esos mismos años en los que Radio María estaba naciendo y desarrollándose, aconteció que San Juan Pablo II, inspirado por el mismo Espíritu Santo, porque el Espíritu es uno y suele inspirar en la misma dirección, Juan Pablo II dio a luz el Catecismo de la Iglesia Católica. Quiero recordar que fue el año 1991, que también eso fue otro gran milagro, porque que en esas décadas de confusionismo y de secularización interna en la teología, y de que no se sabía exactamente el profesor de teología en qué estaba creyendo, en qué no estaba creyendo, ¿no?, que se diese a luz un catecismo de la Iglesia Católica que con la expresión más desarrollada de la fe que jamás había tenido la Iglesia en toda su historia en 2000 años, pues eso es un milagro. Entonces inmediatamente Radio María tomó como carisma la difusión del catecismo, y creo que eso ha sido, se ha integrado, ¿no?, dentro del carisma de Radio María, y pienso que es otra joya en Radio María. Es decir, nosotros aquí no estamos para dar palabra a los teólogos, no, estamos para dar palabra a la fe de la Iglesia Católica, y distinguimos entre lo que son opiniones, ideologías, pensamientos, de lo que es la fe católica. Distingamos una cosa de otra. Nosotros aquí no predicamos nuestras teorías personales o nuestras comprensiones personales nacidas desde, como he dicho antes, sensibilidades, ideologías, no, sino que distinguimos todo eso de lo que es la fe católica, que está fundada en la tradición y en la Sagrada Escritura. Y me parece que eso ha sido clave para Radio María, el saber distinguir, como también creo que ha sido clave para Radio María el que seamos capaces de distinguir lo que es la devoción mariana, pero al mismo tiempo sin pretender hacernos eco, o sea, asumir como discernidas pues todas las revelaciones particulares de la Virgen María, de supuestas apariciones que están teniendo lugar en un sitio y en otro sitio, pero que todavía no han sido aprobadas por la Iglesia para un momento. Mientras que la Iglesia no tenga una palabra de discernimiento y no de su aprobación a unas apariciones o unas revelaciones, unos mensajes, todavía no han formado parte del cuerpo de la Iglesia, y por lo tanto en Radio María, si os dais cuenta, hemos distinguido eso claramente. Hemos distinguido claramente de lo que son posibles revelaciones particulares no aprobadas todavía por la Iglesia, de las que ya forman parte del cuerpo de la Iglesia. Me parece que ha sido un gran acierto el de Radio María, el de ir a lo esencial, al cuerpo de la fe, a la oración, a la formación, y luego yo terminaría diciendo que también en Radio María se ha producido otra cosa, porque la vida cristiana no solo es oración, no solo es formación, la vida cristiana también necesita de la experiencia de la comunión, del encuentro entre nosotros. No solo es formarnos individualmente, sino también encontrarnos entre nosotros. Y yo observo que Radio María ha ido conformando, pues no me refiero únicamente entre vosotros, pues entre el voluntariado de Radio María, que es tan numeroso, o entre los que hacen la programación, todo ese mundo de voluntariado de programación, voluntariado de difusión, pues, sin duda alguna todo eso conforma una familia. Pero incluso yo creo que los propios oyentes de Radio María, incluso los que no forman parte ni del voluntariado de difusión yo creo que también los propios oyentes, por el hecho de que también contribuyen con su donativo en la radio, por el hecho de que la radio forma parte de su vida, se sienten parte de la familia. Han llegado a sentir una familiaridad muy grande, o sea, se sienten queridos dentro de ese proyecto mundial.
A veces cuando pues, he ido a un sitio o por otro, y aquí también me ha ocurrido muchas personas que se han encontrado conmigo y me dicen: ¿no sabe usted hasta qué punto usted me ha acompañado en momentos de prueba, de soledad en mi vida, cuando yo me he quedado solo en casa? Esa capacidad que tiene Radio María de entrar en la vida de las personas ha conformado una experiencia de comunión y de familiaridad. Es como una experiencia de iglesia, pero vivida en un carisma concreto, una experiencia de eclesialidad, de manera que tú no estás solo. Tú no estás solo. Es como eso que decía el Papa Francisco: no tenemos derecho a quejarnos de nuestra orfandad, porque hay una madre y una familia que nos está arropando. Oye, tú no estás solo. Y cuando enciendes la radio y empiezas a ver que la familia está ahí, pues entonces esa tentación que tenías de desesperación en tu soledad, etcétera, etcétera, se ve disipada. O sea, yo creo que también esto en Radio María ocurre. Dice: yo me he sentido consolado en el momento de mi prueba. Dios me ha consolado a través de la radio, a través de su voluntariado, a través de... Bueno, eso también es otra de las experiencias que han acontecido, que están aconteciendo en Radio María. Te das cuenta que hay personas con las que tú no te habías visto nunca físicamente, pero con las que se han creado unos vínculos de comunión que eso solamente lo ha podido hacer el Espíritu Santo. Mientras que bien sabemos que hay personas que las tenemos físicamente muy cerca de nosotros, con las que no existe, es muy difícil crear vínculos de comunión, porque no se respira el mismo espíritu, ¿no? Que es el que crea la comunión. En resumen, que yo creo que Dios nos ha permitido participar de un proyecto, pues que yo creo que es una obra de su madre, una de su madre. Cuando el Señor le dijo a María: ahí tienes a tu hijo, a ver qué haces con él. Es como diciéndole, ¿no? El Señor le dijo: a ver, madre, ahí tienes a tu hijo, a ver qué haces con él, cuídamelo. Pues María estaría pensando en muchas cosas. María pensaría: ¿qué hago yo para cuidarlo? Pues diría: y si voy y me presento ante el indio Juan Diego allí en Guadalupe, y a través de él me hago presente en la evangelización de América, pues María dijo: pues igual hago eso. Y María diría: ¿y si me sirvo de unos pastorcillos en Fátima, en este momento en el que la humanidad va a vivir esa gran crisis del comunismo, en la que la fe va a ser perseguida en tantos lugares? Pues igual puedo ir por ahí. ¿Y si me sirvo de ese proyecto de entrar en todos los hogares y en todas las casas a través de una radio que lleve mi nombre, y en medio de este chaparrón de secularización que ha venido después del marxismo ese al que quiso responder la Virgen de Fátima, si en medio de este momento yo entro en los hogares y a través de Radio María Consuelo, pues igual hago eso, O sea, yo creo que cuando el Señor le encomendó a María: ahí tienes a tu hijo, a ver cómo me lo cuidas, ella ha estado en cada momento buscando fórmulas de entrar en contacto con nosotros y de cumplir el cometido que su hijo le encomendó. Y Radio María, pues es un pasito más, ¿no?, en esta historia encomendada por el Señor a María. Démosle gracias a Dios, pues, por formar parte de esta historia, Y nosotros gratis lo hemos recibido, démoslo gratis. O sea, no somos dueños de este regalo, pero sí que tenemos la responsabilidad de ser instrumentos suyos. Y un instrumento tiene que ser muy humilde, pero intentar ser eficaz. Humildad y eficacia, que eso es lo que hace el instrumento, ¿sabes? El instrumento no debe de buscar protagonismos. Humildad y eficacia. Si un instrumento empieza a buscar protagonismos, la hemos fastidiado. Un instrumento tiene la capacidad de, pues eso, como decía la Madre Teresa: yo soy un lápiz en manos de un Dios que quiere escribir una carta de amor al mundo. Un lápiz, no más, pero no menos, no más ni no menos, es un instrumento, Y yo creo que eso es lo que tiene que ser Radio María, Por
Por lo tanto, bueno, pues gloria a Dios, y yo os agradezco infinitamente pues vuestros servicios, vuestros ser instrumentos humildes, ser hormiguitas, ser capaces de vivir la difusión, de vivir pues vuestra contribución en cada momento en la programación, y algún día cuando nos presentemos ante ella, pues seguro que nos va a decir gracias. Aunque nosotros le vamos a decir, Madre, gracias a ti, porque colaborar contigo en la tarea de la salvación del mundo, pues es un regalo. Las gracias son nuestras porque es un privilegio el poder participar de ese don de la evangelización de la Iglesia. Bueno, yo me callo, que creo que ya he hablado bastante.